Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda mesa del seminario El impacto del COVID en las relaciones transpacíficas y México. El día de hoy toca el tema de Japón y de APEC. Good evening from Mexico, good morning to Tokyo, and welcome to another edition of the online sessions of the seminar of our project at the International Relations Center of National Autonomous University. Por favor, manden sus preguntas a través de la página de el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Please send your quest through the Facebook profile of International Relations Center. And at the end of the lectures, we will have a time to answer them. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, la primera participación es del doctor Juan José, perdón, es del doctor Tokoro. Permítanme tener a la mano aquí su semblanza. Permítame un segundo, que con esto de la tecnología, pues luego juega a veces en contra de nosotros. El doctor Yasuhiro Tokoro, él es doctor en comercio y profesor asociado del Departamento de Comercio de la Universidad Meiji desde el 2015. Él residió en México como investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2003 a 2005. Sus áreas de investigación son comercio internacional y regionalismo, y actualmente forma parte también del proyecto de PAPIT, del cual el doctor Carlos Uscanga y yo somos responsables, y nos va a hacer el favor de presentar sobre, un segundo, por favor, sobre el efecto de la COVID-19 en los empleos e ingresos de los países subdesarrollados. Sin más preámbulo, le daríamos la palabra al doctor Tokoro. Tiene su micrófono apagado, doctor. Tienen 25 minutos porque esta sesión nada más es de 3, sí. Entonces tenemos suficiente tiempo. Adelante, por favor. Sí, gracias. Mi nombre es Yasuhiro Tokoro, soy profesor de la Universidad de Meiji. Quisiera decir agradecimiento a todos ustedes para invitarme al seminario. Y luego, gracias por la aceptación de hacer la presentación de los estudiantes de la Universidad de Meiji luego, ¿no? Ahora voy a explicar sobre el tema, el impacto de COVID en los empleos e ingresos en los países desarrollados. En el presente escrito se analizará el impacto con base en los reportes dados por la ONU y la OMC y el FMI. En primer lugar, se observará la crisis causada por la pandemia en la economía mundial. En segundo lugar, se mencionará la distorsión de la economía mundial a partir del COVID. En tercer lugar, se indagará el impacto que tuvo en el empleo y los medios de vida de los países emergentes y subdesarrollados. La peor crisis económica desde la Gran Depresión. La crisis de COVID ha restringido el movimiento de personas y bienes y ha detenido repentinamente la mayoría de las actividades económicas. Esta crisis tiene características diferentes a las de la Gran Depresión de 1929 y a las de crisis financiera del 2008.
La OMC prevé una disminución del 9.2% del volumen del comercio mundial de mercancías para 2020. Véase el cuadro. Dentro de las previsiones de la OMC destacan las siguientes. El crecimiento del volumen comercial debería repuntar hasta el 7.2% en 2021, pero seguirá siendo muy inferior a la tendencia anterior a la crisis. El PIB mundial caerá un 4.8% en 2020, antes de aumentar un 4.9% en 2021. El descenso del comercio en Asia del 4.5% para las exportaciones y del 4.4% para las importaciones en 2020 será menor que en otras regiones. Siguen predominando los riesgos a la baja, sobre todo si se produce un resurgimiento de las cosas de COVID en los próximos meses. El cuadro muestra el volumen del comercio de mercancías y el PIB real entre el 2015 y 2021. En este caso, las importaciones de Asia se habrían recuperando sustancialmente, mientras que el comercio de América del Sur seguiría muy deprimido. La economía mundial se contraerá este año en más de un 4%, lo que dejará a final de año un déficit en la producción mundial de más de 6 billones de dólares en dólares estadounidenses. Y como la actividad nacional se contraerá bruscamente en casi todas partes, también lo hará la economía internacional. Este año, el comercio se reducirá en torno a una quinta parte. La inversión extranjera directa hasta un 40% y las mesas caerán en más de 100 billones de dólares. El cuadro muestra el crecimiento de la producción mundial, variación porcentual anual. Las caídas más críticas en la producción ocurrirán en los países desarrollados, pero el mayor daño económico y social tendrá lugar en los países en vías de desarrollo, donde los niveles de trabajo informal son muy altos. El ingresos de divisas por la baja de materias primas y turismo ha disminuido y el espacio fiscal se ha reducido bajo una enorme deuda entre 90 y 120 millones de personas caen en la pobreza extrema en los países en desarrollo y cerca de 300 millones se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Es probable que América Latina se vea especialmente afectada este año, con una caída de la producción del 7.6%, con pérdidas drásticas de hasta 2 dígitos en algunas de las mayores economías, especialmente Argentina y México, aunque las pequeñas economías del Caribe también se enfrentarán a una devastación económica sin precedentes. Estos datos
contrastan con la situación del este de Asia, donde el crecimiento se mantendrá en terreno positivo, aunque mucho más bajo que en 2019. Véase el cuadro. Por ejemplo, se prevé que China crezca tan solo un 1.3%. Las perspectivas económicas mundiales del FMI señalan que el crecimiento mundial se proyectará en un menos 4.9% en 2020. El impacto adverso en los hogares de bajos ingresos es particularmente grave, poniendo en peligro los significativos progresos en materia de reducción de la pobreza extrema en el mundo desde la década de 1990. La distorsión de la economía mundial revelada por COVID, dado que el impacto de la pandemia de COVID en la economía real es muy variado. Las siguientes secciones examinarán el impacto desde la perspectiva de la producción, el salario y el empleo. La pandemia ha causado una fuerte caída de la producción industrial mundial. En China, las restricciones a la movilidad de los trabajadores y el cierre de fábricas provocaron una significativa disminución de la producción de componentes y productos acabados, como los teléfonos celulares. Por ejemplo, Estados Unidos, que dependía de las importaciones para la mayoría de sus productos relacionados con la medicina. Véase el cuadro. Cayó en una escasez de bienes debido a las políticas de control de las exportaciones y el cierre de fábricas en varios países. El impacto del COVID será más grave en las economías emergentes fuertemente endeudadas, así como en los hogares y las empresas de esas economías. En particular, en el mes de marzo, cuando se declaró la pandemia, salieron más fondos que en el periodo inmediatamente posterior a la crisis de Lehman en octubre de 2008. Antes de la pandemia, los inversores extranjeros habían estado comprando grandes cantidades de acciones y bonos denominados en monedas de mercados emergentes. Pero esto se detuvo repentinamente y los fondos se retiraron. La magnitud de la salida de fondos de los países emergentes alcanzó el doble de la de 2008, crisis de Lehman. El actual desplome reflejó la creciente preocupación de los inversionistas por las finanzas públicas de los países emergentes que se estaban deteriorando rápidamente debido al aumento de casos de coronavirus y a las fuertes caídas del precio del crudo. La caída del valor de las monedas de las economías emergentes han aumentado el peso de su deuda dominado en dólares. La preocupación por la sostenibilidad fiscal de las economías emergentes es una de las principales razones del desplome del valor de sus monedas. El FMI ha previsto que el déficit fiscal global de las economías emergentes alcanzará
un nivel equivalente al 8.9% del PIB en 2020, un resultado 1.8 veces mayor en comparación con la previsión de otoño del 2019. Los países productores de petróleo como Brasil y México han sufrido la caída del precio del crudo. La deuda de los países emergentes está proyectando una sombra oscura sobre las perspectivas de la economía mundial, ya que ha crecido hasta un nivel récord. La deuda de los países emergentes, incluyendo el sector público y privado, se ha elevado a un máximo histórico de 71 billones de dólares en diciembre de 2019, superando su PIB combinado en 2.2 veces. Muchos países emergentes ya han aplicado reformas neoliberales propuestas por el FMI y el del Banco Mundial para poder pagar su deuda externa. Como consecuencia, se han recortado los presupuestos en los sistemas de salud pública. También se ha reducido el número de hospitales públicos y camas de cuidados intensivos. Por ejemplo, en respuesta a las exigencias del pago de la deuda por parte del FMI, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le cortó el gasto en salud pública de 360 millones de dólares a 130 millones de dólares entre 2017 y 2019, así como el número de personas médicos. Incluso a partir de febrero de este año, cuando el COVID ya había comenzado a extenderse por el mundo, el gobierno de Ecuador despidió a otros 350 trabajadores del sector salud. El presidente argentino Mauricio Macri, expresidente, también aceptó significativas medidas de austeridad en las negociaciones con el FMI para cumplir con los términos del préstamo de Argentina al FMI. El gasto social se redujo en un 35%, mientras que los pagos de deuda se incrementaron en un 50%. A cambio, el FMI aprobó el mayor préstamo en la historia del país, 56.000 millones de dólares. Estos ejemplos no solo se aplican a Argentina. En 2019, por ejemplo, hubo 8 países de América Latina y Caribe que gastaron más en el pago de la deuda que en el gasto en salud pública. El impacto en el empleo y los medios de vida en los países emergentes. Si bien en el contexto de crisis económicas, la destrucción del empleo formal tiende a aumentar tanto el desempleo abierto como el trabajo informal, como se muestra en el gráfico. Gráfico muestra variación interanual del empleo informal. La informalidad laboral disminuyó en todos los países examinados en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el segundo trimestre de 2019, en contraste con la variación interanual del primer trimestre de 2020. Al analizar la situación de empleo por rama de actividad, los más afectados
en el segundo trimestre de 2020 fueron los servicios domésticos, los restaurantes y hoteles. Véase el gráfico. Otras actividades muy afectadas han sido el comercio, la construcción, la minería y otros servicios que requieren mucha mano de obra. Se han producido pérdidas masivas de puestos de trabajo en el sector de las artes, el entretenimiento y el ocio. Por ejemplo, en Chile y Colombia, el empleo en esta área se contrajo en el segundo trimestre de 2020 en un 54.3% y 34.2%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2019. Las ramas de actividades menos afectadas son, en primer lugar, la administración pública, la educación y los servicios sanitarios. En este caso, la estabilidad contractual del empleo en el sector público, las necesidades especiales de asistencia sanitaria en el contexto de la crisis sanitaria. En segundo lugar, el empleo en el sector de la electricidad, el gas, el agua aumentó, lo que indica los esfuerzos por mantener esta infraestructura, que es vital para llevar a cabo muchas otras actividades clave para hacer frente a los retos tras la crisis sanitaria. En tercer lugar, otro grupo de actividades que reflejan un descenso relativamente pequeño de reempleo son los servicios financieros y de seguros, los servicios inmobiliarios y los servicios profesionales y científicos y los servicios administrativos. En estos casos, una proporción bastante grande de trabajos puede realizarse a través del teletrabajo, telework. En cuarto lugar, el empleo en el sector agrícola disminuyó ligeramente en general porque es una actividad indispensable para el suministro de alimentos a la población. La ONU advierte de que el hambre en el mundo podría duplicarse por la caída de la economía mundial. Las cosechas son buenas y los suministros de alimentos básicos como los cereales son robustos. Según el informe de la ONU sobre el impacto de COVID en la seguridad alimentaria y la nutrición. No obstante, el aumento del desempleo y la pérdida de ingresos resultan ser factores que dejan a los alimentos fuera del alcance de muchas personas en situación de pobreza. Aunque los mercados mundiales se han mantenido estables, el precio de los alimentos básicos ha empezado a subir en algunos países. El confinamiento está frenando las cosechas, mientras que millones de trabajadores temporeros no pueden trabajar. El 2 minutos, desperdicio por favor, 2 minutos. de alimentos ha alcanzado niveles perjudiciales, ya que los campesinos se han visto obligados a deshacerse de sus productos procesadores como consecuencia de los problemas en la cadena de suministro. Y en la industria de la carne, las fábricas se han visto obligadas a cerrar en algunos países.
El cuadro muestra los empleos y medios de sustancia en peligro en el sistema alimentario. Los sistemas alimentarios emplean directamente a más de 1.000 millones de personas. Véase el cuadro. A ver, conclusión. En primer lugar, en la globalización, las empresas multinacionales han ido desplazando sus bases de producción a países y regiones concretas. Por otro lado, el COVID ha demostrado la vulnerabilidad de las cadenas mundiales de suministros al perturbar el comercio de mercancías como los dispositivos médicos. En segundo lugar, las repercusiones del COVID en el empleo y los ingresos son graves. En particular, tendrán un grave impacto en los sectores de bajos ingresos y es probable que la brecha de desigualdad se amplían más. En tercer lugar, la crisis de COVID ha reforzado aún más las tendencias de unilateralismo. Por ejemplo, Estados Unidos y Rusia no participarán en el marco de COVAX que promueve la OMS. Como ustedes saben, COVAX es la colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra el COVID. Por otro lado, la ex administración Donald Trump también se ha retirado a la OMS. La pandemia debe ser tratada por toda la humanidad con base en los principios de solidaridad, la cooperación internacional. Bajo la nueva administración de Biden, se deberá promover la cooperación internacional y participar al marco de COVAX. Es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Tokoro. Ha tocado bastantes puntos muy Referencias, importantes. sí. Muy importantes sobre el comercio, sobre todas las repercusiones económicas que tiene el COVID-19, que son sin duda bastantes. O sea, no nada más estamos hablando de la disminución de los flujos comerciales, sino de una pandemia del hambre, del desempleo, de cómo estas políticas neoliberales que fueron, sobre todo, como nos explicaba, en América Latina, en vez de invertir en salud pública, pues el gasto va más hacia la deuda, ¿no? Entonces todo eso pues ha repercutido sin duda en mayor medida a la pandemia. Claro que tiene también otras aristas y son pues también las medidas implantadas por los gobiernos en América Latina pues también son resultado de también los números de cómo se ha desarrollado la pandemia en la región, pero los temas más preocupantes pues sí son los económicos. Bueno, ahora daremos entonces la palabra al doctor Juan José Ramírez. Él es profesor e investigador del Colegio de México. Él hizo su doctorado en Desarrollo Económico y Social en el Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Sus líneas de investigación son integración económica en la región del Pacífico, desarrollo económico y social en Asia del Pacífico. Se ha especializado en el sureste de Asia. Ha sido también profesor en diversas universidades. Tiene también bastantes publicaciones. De hecho, entre sus publicaciones, una de sus publicaciones más recientes es La República de Corea ante la influencia de la administración Trump, un tema muy ad hoc y muy contemporáneo. Bueno, pues sin más preámbulo, entonces le daría la palabra. Muchísimas gracias, doctor Juan José. Sí, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Me parece que estos temas son no solamente importantes, sino interesantes en la medida en que la pandemia me parece que no puede ser concebida únicamente por epidemiólogos, sino que
siendo, yo diría, un fenómeno esencialmente social. Todas las disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades tienen algo que decir sobre el desarrollo de la pandemia. Y creo que estos encuentros multidisciplinarios son muy importantes para dilucidar múltiples temas relacionados con la pandemia. Yo voy a tratar de exponer algunos temas de carácter general y sobre las relaciones que han habido en el caso de los países miembros de APEC en relación con la pandemia. Y para esto he preparado una presentación en la cual, déjenme ver si se ve, en la cual voy a tocar tres temas generales. Uno, los aspectos que me parecen más importantes en la escala global de la pandemia. Por supuesto, viendo en ese contexto la participación de, cuando menos, de los países miembros de APEC que han sido más afectados por las infecciones del SARS-CoV-2. El segundo tema será la pandemia y el desempeño sanitario de los gobiernos que participan en APEC. Y como último tema, rápidamente, veremos lo que me parece más importante en el caso de APEC, es que el foro, tal parece, que se ha visto paralizado, y me gustaría adelantar algunas ideas sobre que podrían explicar esta parálisis. En este primer cuadro tenemos la situación que prevalecía hasta el 28 de enero de 2021 en términos de tres indicadores básicos de la pandemia: los contagios, las muertes y las pruebas de COVID. Estas están organizadas en las 6 columnas del lado derecho de la pantalla. Y el cuadro resume la situación de los países que tenían más de 1 millón de contagios a esa fecha. Y ustedes pueden ver, teníamos 19 países que tenían más de esa cifra. Y de esos 19 países, había cuando menos 5 que pertenecían a APEC y 6 a la Unión Europea. Me parece importante esto porque uno de los primeros rasgos que hay que destacar de la pandemia, primero, es que es un fenómeno dinámico. Después, decía yo que es un fenómeno de naturaleza social y por lo tanto es necesario verlo de manera multidimensional. Y en este caso, lo que tenemos en términos geográficos son diferentes expresiones de la concentración de la pandemia. Si lo vemos por países, estos 19 países, por ejemplo, concentran el 78% del total de contagios en la escala global. Es una concentración brutal. Los 5 países de APEC concentran una tercera parte de esos contagios. Obviamente ahorita veremos más adelante cómo participa cada uno de los países de APEC y veremos por qué ese predominio tan brutal de los 5 países de APEC que aparecen en esta lista, tanto en los contagios como en las muertes, donde también aportan el 33%. Los 6 países de la Unión Europea proporcionaban, en el momento en que hacía yo mi análisis, prácticamente el 12% de los contagios, pero un poco más, el 14% de las muertes. Y esto nos habla de una segunda forma de concentración, la cual es concomitante a la concentración por países, y es la concentración por bloques económicos o por grupos geoeconómicos, como querramos llamarles, sino si bloque económico puede ser impropio. Y entonces esto también nos revela algunas de las tendencias posibles a futuro, puesto que mientras más se prolongue la pandemia en el tiempo y siga intensificándose en los diferentes países y en los diferentes bloques, las tendencias hacia el unilateralismo en términos
políticos serán cada vez más marcadas y creo yo que las tendencias que ya venían antes de la pandemia hacia el regionalismo también las veremos cada vez más profundas e irán en detrimento del multilateralismo. Entonces, de estos 19 países, insisto, los 5 de APEC aportan 1/3 de contagios y concentran 1/3 de las muertes. Los 6 de APEC, los 6 de la Unión Europea tienen también una participación importante. Pero esto lo que nos muestra también es que el primer rasgo que señalaba yo, la pandemia es un fenómeno dinámico. Surgió en China, después se extendió a primero Asia del Pacífico, posteriormente Europa fue el epicentro durante la primera ola global de contagios, posteriormente América del Norte tomó el relevo como epicentro y ahora América del Norte se mantiene como el epicentro permanente de esta pandemia. Por lo tanto, hay que seguir con mucha atención cómo evolucionan los contagios para no quedarnos solamente con una imagen congelada en el tiempo. En todo caso, lo que me parece importante para el público mexicano es la inserción de México en este contexto global. México hacia finales de enero tenía 1.841.000 contagios, tenía 156.500 y tantos decesos. Y si medimos la tasa de letalidad, es decir, el porcentaje de muertes con respecto al total de contagios, lo que verán ustedes es que México tiene la tasa más elevada de estos 19 países. 8.5% contra 2.16% en la escala como media mundial. Es una cifra terrible, lo que habla mucho de las políticas de salud pública en México, de las políticas en particulares dedicadas a el combate de las infecciones y sobre todo la calidad de los servicios médicos, ¿sí? Estados Unidos puede tener quizás el número más elevado de contagios, pero su tasa de letalidad está muy por debajo de la media. Esto nos dice mucho de los contrastes entre países desarrollados o países en vías de desarrollo, pero que han puesto cuidado en los sistemas de salud pública. En México esto es una catástrofe. Y el reflejo de esto lo encontramos en la última columna. El número de pruebas COVID por millones de habitantes. México tiene el segundo más bajo, superado por Indonesia. Solo Indonesia está más abajo que México, pero todos los demás países lo superan. Entonces, este es uno de los grandes problemas que viene a confirmar lo que el profesor nos decía anteriormente sobre las preferencias de los gobiernos. Déjenme pasar entonces ahora al segundo tema, la pandemia y el desempeño de las políticas sanitarias de los gobiernos miembros de APEC. Una de las primeras cosas que hay que ver en la escala global es el papel que han tenido los gobiernos de APEC. En la gráfica superior izquierda tenemos la participación de APEC en los contagios globales desde que inició la pandemia hasta la fecha en que les señalaba yo que había hecho mi corte. Lo que podemos ver es que del 100%, APEC pasa a aportar el 36% de los contagios hacia la última semana de marzo y después más o menos se estabiliza entre el 31.1% y el 47.38% del total de los contagios. Esto hace que APEC sea uno de los principales puntos neurálgicos de la pandemia. Pero no todo es homogéneo en APEC. En la gráfica inferior vemos la participación por países, o más bien por grupos de países, y vemos, por ejemplo, que Estados Unidos, él solo aporta el 71% de los contagios totales de APEC. Estoy aquí hablando nada más de proporciones con respecto a APEC.
Y esto hace que la participación de APEC en el contexto global sea extremadamente distorsionada. El resto de América, de los países americanos participantes en APEC, aporta el 12%. Rusia, que es otro de los grandes países problemáticos, un 10%. Pero en cambio los países de Asia y del Pacífico en su conjunto aportan el 7%, y estamos hablando de países con poblaciones extremadamente grandes, China por supuesto, pero también Indonesia y Japón, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, con poblaciones de cerca de 100 millones de habitantes. Y Oceanía, que es a fin de cuentas un caso excepcional, con apenas el 0.9% de los contagios mundiales, de los contagios de APEC, perdón. Y en términos comparativos por tamaño de la población, nos encontramos con los casos excepcionales. Vietnam, con 96 millones de habitantes, tiene apenas 1.651 contagios contabilizados. Y esto hace que sea uno de los países más exitosos en el manejo de la pandemia. Luego tenemos aquí indicados los ejemplos de Filipinas, Japón y México, con las problemáticas que ya hemos destacado para México. Entonces, lo que podríamos decir es que la pandemia, la difusión del virus, depende sobre todo de factores sociales, que son determinantes de la dinámica de la difusión del virus, y también depende de factores políticos en la medida que estos determinan los mecanismos, ya sea de contención, ya sea de mitigación de los contagios. Y en buena medida el desempeño de los gobiernos depende, por supuesto, de cómo son efectivos y eficientes en la puesta en operación de estos mecanismos de contención o de mitigación. Ahora, si tomamos en cuenta los contagios de los países participantes en APEC, podemos agruparlos en 5 grupos. Son los que están marcados por las líneas horizontales. Obviamente decíamos ya que Estados Unidos es una excepción en la medida en que él solo aporta el 71% de los contagios de APEC, y podríamos considerarlo como, utilizando este concepto de la ola de contagios, pues podríamos decir que Estados Unidos ha sido barrido por un tsunami incontrolado de contagios. Es el país que tiene más infecciones en todo el mundo, y esto en buena medida por la política muy poco asertiva de la administración Trump. Le siguen países con entre 1 millón y cerca de 4 millones de contagios, y este grupo estaría conformado por Rusia, México, Perú e Indonesia. Luego otro que iría de 100,000 a menos de 1 millón, Canadá, Chile, Filipinas, Japón, Malasia conformarían este grupo. Y luego ya un cuarto grupo con contagios que van entre 15,000 y menos de 100,000 contagios: China, Corea, Singapur, Australia y Tailandia. Y luego los países más exitosos en el manejo de la pandemia: Nueva Zelanda, Vietnam, Taiwán, Papúa Nueva Guinea y Brunei. Papúa Nueva Guinea y Brunei son 2 casos absolutamente excepcionales, pero vean ustedes, Taiwán y Vietnam reportaban apenas 895 contagios, mientras Vietnam notificaba 1,651 contagios, y Nueva Zelanda tan solo 2,300 contagios durante un año del desarrollo de la pandemia. Esto es lo que nos hace decir que
son los países más exitosos. Podríamos incluir en este grupo también a China, en la medida que dado el tamaño de su población, 99.746 contagios. Si eso lo traducimos en una tasa de contagios por cada 10.000 habitantes, tendríamos apenas 0.69% de contagios, una cifra extremadamente limitada. Entonces, estos son los grandes, los países que han tenido experiencias exitosas en el manejo de la pandemia, y como ven ustedes, es un grupo extremadamente reducido. En la siguiente lámina expreso gráficamente las principales experiencias en el manejo de la pandemia. En el centro tengo a Malasia y Singapur, los que me parece son de alguna manera los más exitosos, y podríamos considerarlos como aquellos que han podido controlar la pandemia durante una primera fase, pero luego han tenido dificultades, sobre todo sociales y políticas, para controlarla. Yo me estoy basando aquí en la idea del establecimiento del control sobre la pandemia, en el criterio establecido por Hugo López-Gatell, nuestro vocero sobre el tema, en la medida en que él consideraba que para poder establecer el control sobre las infecciones sería necesario que en una fase, en un ciclo de la pandemia, el mínimo requerido para establecer el control sería el 5% del máximo alcanzado durante esa fase. Si aplicamos este criterio a las curvas del desempeño de los contagios en los países de APEC, nos encontramos estas 5 grandes categorías. En el centro, aquellos que lograron en un primer momento controlar la ola y después perdieron el control, Malasia y Singapur. En la parte superior izquierda tenemos una primera ola con flujos y reflujos mínimos. Tenemos Indonesia, Filipinas y Japón. Son países que, sobre todo Indonesia y Japón, países que en las semanas recientes han experimentado un nuevo auge de contagios y tienen dificultades para controlarlas, y han vuelto a establecer mecanismos de cuarentena. En el margen, en el lado superior derecho tenemos olas fuera de control. Son sobre todo los países de Rusia, México, por ahí no alcanzo a ver cuál es el otro, pero Rusia y México sobre todo. La parte inferior derecha sería otra vez una ola que no ha podido ser todavía controlada y que está en pleno desempeño, pero que hay repuntes considerables a lo largo del desarrollo de la pandemia durante el último año. Perú, Canadá y Chile se encuentran en ese caso. Y en el margen inferior derecho tenemos el caso de Estados Unidos, una situación catastrófica en el caso de Estados Unidos. Y esto ustedes lo pueden ver en las escalas del lado izquierdo de cada una de estas gráficas. Son muy diferentes las dimensiones cuantitativas de la pandemia en cada uno de estos países. Podríamos entonces decir que tenemos 4 tipos de experiencias de política sanitaria. Gobiernos que han sido capaces de contener la pandemia: Vietnam, Taiwán, China, Papúa Nueva Guinea, Tailandia y Brunei. Insisto, Brunei y Nueva Zelanda, perdón. Papúa Nueva Guinea y Brunei pueden ser casos excepcionales por el tamaño de la población, por su situación geográfica que les ayuda muchísimo a contener esto, pero también la eficacia de los gobiernos. Gobiernos que han sido capaces de mitigar la pandemia, de mitigar los contagios, es decir, de mantenerla dentro de cierto rango de control, al mismo tiempo que logran disminuir el impacto sobre la población en general, Australia y Corea. Gobiernos con dificultades para controlarla, Singapur, Malasia, Japón, Filipinas e Indonesia, y gobiernos que han sido rebasados por las infecciones en diferentes
escalas en cada uno de estos países: Estados Unidos, Chile, Perú, Rusia, Canadá y México. Otra vez vuelven a surgir aquí los 5 países americanos de APEC, más Rusia, que también forma parte de este grupo de países. Déjenme pasar ahora al último tema, la parálisis de APEC ante la pandemia. Yo creo que este es uno de los grandes temas que tendríamos que discutir cuando estamos interesados al papel de APEC como un foro de cooperación intergubernamental. Digo que APEC ha estado pasmado, y ese es un pasmo pasmoso, porque el estar pasmado a mí me ha dejado también pasmado. Me parece que la parálisis de APEC es tan evidente que ahora podríamos hablar de una crisis moral y política de APEC. Es moral y política porque si echamos un vistazo a la declaración de los líderes de APEC de Kuala Lumpur de 2020, vamos a ver que no hay ni siquiera una referencia crítica a las metas de Bogor. Simple y sencillamente vuelven a mencionar que APEC seguirá apegado al espíritu de las metas de Bogor y bla, 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 bla. La misma retórica de siempre. No hay un ápice de crítica sobre el por qué no se han podido cumplir las metas de Bogor. Y esto lo que me parece es que pone en evidencia los límites de la cooperación en el estilo de APEC. Es decir, APEC es un campo de entrenamiento para funcionarios públicos. Un campo de entrenamiento que les permite conocerse entre ellos, pero que difícilmente esa cooperación, ese conocimiento puede trascender a las sociedades o a las economías a través de proyectos concretos que permitan promover el desarrollo económico y el desarrollo social. Entonces yo creo que este es ahora otro más de las crisis coyunturales de APEC que muestran los límites de esa forma de cooperar. En cuanto a la pandemia, en particular, hubo una reacción tardía. Fue solamente hasta septiembre de 2020 en que se reunió el grupo de alto nivel sobre economía y sociedad, donde empezaron a discutir el tema de la pandemia. Imagínense, son 9 meses de desarrollo de la pandemia y sobre todo el desarrollo de la pandemia en Asia del Pacífico, y los oficiales de APEC nunca se habían dignado tocar el tema. El tema de la pandemia, igual que el incumplimiento de las metas de Bogor, es incluido de manera formal y completamente superficial en la declaración de 2020 de los líderes. Y aquí abajo cito una frase de los ministros responsables para el comercio sobre la manera de abordar el tema de la pandemia. Solamente consideran que sería necesario analizar el tema para ver de qué manera podrían considerarse los retos que implica para el comercio y la economía la pandemia. Esto, la verdad, es francamente decepcionante. Por eso, insisto, APEC, el pasmo de APEC es pasmoso. A mí me ha dejado completamente desarmado. Podríamos lanzar varias ideas para tratar de explicar esto. Yo me quedaría por el hecho de que la pandemia es un tema particularmente controvertido. En primer término, el origen de la pandemia. Recientemente hemos visto las conclusiones de la Comisión de la OMS y descartan ahora la posibilidad de que haya sido creado el virus en un laboratorio, que se haya fugado, pero por ejemplo no hay nada en claro sobre la reacción tardía del gobierno chino para confirmar la transmisión de humano a humano de las infecciones. Entonces, vuelven a quedar en el aire las sospechas de que hubo un retraso voluntario por el lado del gobierno chino y una
suerte de solapamiento por el lado de la OMS. De ese lado no hemos visto todavía nada. Entonces, el origen de la pandemia sigue estando todavía ahí pendiente. No hay posibilidad de responder a esto claro. Queda entonces el pretendido encubrimiento del peligro por parte del gobierno chino, queda todavía sobre la mesa de discusiones. Otro tema que también está sobre el tapete de las discusiones es el desempeño sanitario y político del gobierno taiwanés. Un gobierno que no participa en la OMS, pero que ha sido uno de los más efectivos y eficientes en el manejo de la pandemia. Y el gobierno taiwanés, obviamente, no ha escatimado ningún esfuerzo para poder poner de realce ese papel que ha jugado. Entonces, este conflicto político sino-taiwanés también se convierte en uno de los obstáculos para la cooperación en el marco de APEC. El otro tema es la política sanitaria desastrosa de la administración Trump, ¿sí? Obviamente ya la administración Trump desde hace tiempo se desentendía de APEC en la medida en que no deseaba involucrarse en mecanismos de cooperación multilateral y por lo tanto pues, tampoco en el caso de la pandemia se involucró mucho. Un quinto punto, que no es por eso menos importante, es que la parálisis de la economía global es sin precedentes, cuando menos en lo que va del siglo XX hasta ahora. Y en este contexto, la confrontación otra vez, ahora sino-estadounidense, también explica el por qué en APEC se le dio tan poca atención a la pandemia. Y la única conclusión a la cual yo podría llegar con esto es que habiendo experiencias tan efectivas y tan exitosas entre los países asiáticos, en APEC no ha habido mecanismos a través de los cuales se puedan discutir, de gobierno a gobierno, a través de los cuales se puedan discutir esas experiencias exitosas para el beneficio de todos los participantes del foro. Y yo creo que la conclusión mayor que se impone en este momento es que la renovación de APEC es impuesta ahora por las circunstancias. O APEC se renueva como un foro de cooperación que vaya más allá de las relaciones entre funcionarios, o APEC, me parece, está condenado a desaparecer en el mediano plazo, si ustedes gustan. Muchas gracias. Sería todo por hoy. Muchísimas gracias, doctor Juan José Ramírez. Sin duda siempre es un placer escucharlo porque nos invita a reflexionar todavía un poquito más y me quedaría con algunas impresiones de volver a retomar esa idea que nos dice de que la pandemia es un fenómeno dinámico y que también es de naturaleza social. O sea, muchas de las repercusiones económicas que veíamos, pues sin duda tienen repercusiones sociales, sobre todo la del desempleo, y que ya un poco en la mañana mencionábamos de estas repercusiones también psicológicas, no solamente económicas, pero también que pues trastocan lo social. Y ver este fenómeno de manera multidisciplinaria, con un enfoque multidisciplinario, que la pandemia ha ido en detrimento del multilateralismo, como bien ya nos mencionaba el doctor Juan José Ramírez, a pesar de que muchos especialistas hablan de que la pandemia necesita soluciones globales por ser un problema global. O sea, sí, ha habido cierta cooperación internacional, sobre todo lo vimos con los números económicos en cómo no ha disminuido pues el comercio en cuanto a los insumos sanitarios. Sí, a lo mejor han variado quiénes son los que están exportando esos insumos sanitarios o se está concentrando, quiénes son los que están concentrando estas exportaciones, porque pues los países incluso productores de estos insumos sanitarios han preferido pues retenerlos para poder contener su propia la pandemia que se está desarrollando en su territorio.
cómo los países de APEC, pues no solo desde la creación del APEC, pues se hablaba de este gran auge de la cuenca del Pacífico, en el auge económico, pero ahora pues no solo lo vemos en ese sentido, porque sigue también siendo un foco económico, pero también como es un punto focal para la pandemia. Bueno, a continuación entonces vamos a tener una presentación en inglés. Es una presentación de los alumnos del profesor Yasuhiro Tokoro. Ellos son alumnos de la Universidad de Meiji y bueno, voy a presentarlos primero en inglés y ya después harán su presentación. I'm delighted to introduce our guest speakers today, Kento Ogishima, Yuma Tabuchi, Saya Ogimoto, Risa Hiramatsu, Yuito Miyake, and Ayano Kakuda, who are students at the Faculty of Commerce of Meiji University, Japan. They are studying international trade and international relations at Professor Yasuhiro Tokoro seminar. Welcome and thank you for joining us. Arigato and dozo. Okay, so please wait a second. We'll share our screen. Okay, so hello, we are the students of Meiji University Tokoro Seminar, and my name is Kento Ogishima. As you know, almost everywhere on Earth is adversely affected by COVID-19. However, the situation differs among countries. So today we will be introducing the impact of COVID-19 in Japan from the perspective of we, Japanese citizens. So this is the table of contents, and we will explain in these 5 steps. So the first speaker is Saya, and she will explain about the current situation in Japan and countermeasures taken against COVID-19. Thank you. First, I'd like to talk about the changes in the numbers of confirmed cases. In Japan, the outbreaks of COVID-19 started in full swing in February 2020. In the first wave, the government issued a state of emergency for the first time in its history and asked people to quarantine themselves. In the second wave, though there were no specific treatment for the outbreak, the number of the cases naturally decreased. According to the experts, this is because people got more knowledge to protect themselves from infection. In the third wave, the government again issued a state of emergency. As you can see, the number differed greatly from that of the other waves. Next slide, please. Then, what has the government done to deal with the pandemic? Here are some examples. As I already said, a state of emergency was announced twice. Also, there were some handouts, such as special cash payments and 2 cloth masks distribution per household. Other than those, let me talk about the policy called Go-To campaigns, which the government newly implemented during this pandemic. Next slide, please. It is composed of 4 campaigns below, but the people are familiar with the first 2 campaigns. First, Go-To Travel aims to help local businesses by encouraging people's domestic travel. In this policy, the government covers up to 50% of your travel cost, but the maximum amount of the payment depends on it is a day trip or an overnight trip. A part of the payment will be ticket that you can use for the other things such as buying souvenirs. Second, Go-To Eat aims to help food and beverage industries by encouraging people's eating out. In this policy, similar to the travel one, the government covers a part of your cost. There are 2 ways to do so. One is that you buy a voucher with 25% discount and use it when you eat out. And the other is that you use online services when you make a reservation for your meal. And after the payment,
Some points that you can use as e-money will be added to your account. We'll see how these two campaigns affected to the people's life later in our presentations. Next slide, please. During this pandemic, how did you think and feel about COVID-19? First, I'm going to talk about people's awareness in Japan. Questionnaires were taken in July and December that asked people, which do you think is important, economic activities or limiting the spread of COVID-19? The rate of people who answered that latter is more important was in July 67% and in December 76%, a 10% of increasing. From this, we can assume that people have become more conscious about how serious the situation is as time goes by. Next, look at the figures that shows the percentage of the people who felt some sort of anxiety due to COVID-19. From April to May, surprisingly, the rate is up to 63.9%. There are various kinds of anxiety, such as fear for the risk of infection, tiring of the life changes, and worrying about work or unsureness of the future, and so on. Next slide, please. How about the industries and people that are directly affected by COVID-19? About industries, there is a worldwide word, beach, composed of the first character of each word below. Similar to this, some industries such as ryokan, airlines, and food and beverage industries got massive negative influence in Japan. About people, some are struggling to make ends meet. Especially the people who were vulnerable before this COVID situation are now even more vulnerable. Next slide, please. This graph shows the percentage of the changes in the unemployed figure by comparing year-on-year change from the same month last year. Look at the portion being circled in red. The portion that shows the data for 2020 is greatly different from that of the other waves. I really feel that it is crucial for Japan to take more action to get the situation through. Thank you. Next speaker is Ayano, and she will talk about Japanese healthcare system. Thank you. There are two topics in this section. First is about the current healthcare system in Japan, and the next is problems caused by COVID-19. Next slide, please. There are 3 points of the first topics. The first point is the increase of the places to take PCR test. People can take the test in a PCR test center that is managed by a private enterprise, as well as hospitals and airports. Also, drive-through method and the PCR test kit that can be used at home are gaining popularity across the country. The second point is the plan to start a vaccination. The Japanese government reached a basic agreement over supply of the vaccination to 60 million people with Pfizer. In total, medical workers, elderly people, and those who have underlying medical problems would receive primarily the vaccination. The third point is tight situation in hospitals. Hospitals are suffering from the lack of doctors, nurses, and beds. 40% of hospitals in Tokyo have just one expert in COVID-19. It is difficult to treat patients by one doctor. This situation is leading to the breakdown of regular care and emergency care balance. Also, the shortage of beds is making the situation worse. Please have a look at this graph. Although there are many beds as a whole in Japan, the number of beds exclusively for COVID-19 patients is too small. As a result, the more pandemic spreads, the more difficult it becomes for hospitals to accept new patients. Next slide, please. Next will be about the problems caused by COVID-19. There are 3 problems. First, measures against COVID-19 have delayed for months. As explained, Japan can't respond to COVID-19 speedily because of the number of beds. The delay has affected the peak of the number of infected people. Japan has already experienced the third wave.
That is why the Japanese government should prepare for the fourth wave and secure plenty of beds for patients. Second, medical specialists in infection are still dispersed the country. The big medical institution that has many specialists and a large number of medical equipment is more efficient to help many patients than hospitals that has not such things. Third, mental health care of medical workers is not enough. Because of COVID-19 expansions, nurses have a high rate of turnover. The nurse turnover rate is about 21% in limiting hospitals that accept infected people. This figure is 1.4 times as large as the nurse rate of turnover in all hospitals. Medical personnel are continuously working for patients who need treatment in a hospital since about 1 year ago. So they have been too busy to have a day off. They want someone like psychology counselor to listen to their worry, but few people really do. Thank you. The next presenter is Yuma. She will talk about effect of COVID-19 on the Japanese economy. Thank you. So first of all, we will look at the overview of the Japanese economy from the beginning of pandemic in the viewpoint of gross domestic product. As the graph on the left shows, the Japanese GDP decreased rapidly since the pandemic had begun, and 28.8% decreased in the April-June period from the previous 3 months, and this was the worst decline since World War II. And the decline in April-June period was because the Japanese government issued the state of emergency due to the rapid spread of COVID-19, and people refrained from going outside unless necessary. During that time, consumption spending, which account for more than half of the GDP, decreased 8.1%. After the state of emergency was lifted, the Japanese government tried to balance economic activities and controlling COVID-19, and the GDP in July-September period increased 21.4% from the April-June period. Consumption spending also increased 4.7% from the previous period, but GDP still remains lower than the period before pandemic. Japan also received a great impact of COVID-19 in trade statistics. The total amount of exports in 2020 was about 68.4 trillion yen and 11.1% lower than a year earlier. And this was the second largest decline after the global financial crisis. And as for imports, the total amount was lower by 13.8%. Next slide, please. And when we look at the degree of impact of the Japanese economy by industry, the manufacturing industry and service industry has the worst impact. Graphs on the upper right show that the exports of automobiles and steel declined because of the production suspension or the decrease in demand overseas by COVID-19. Also, people quarantined themselves to prevent the spread of COVID-19. So service industries such as food service, travel, or entertainment had a decrease in profit. According to one research, ordinary profit in service industry decreased by almost 55% in July-September period compared to a year earlier. Next slide, please. Thank you. And as we introduced earlier, the Japanese government started Go-To campaign to revive the economy, especially service industry. And as we can see on the left graph, the Japanese tourism agency calculated that the guest nights who traveled using Go-To Travel campaign was about 52 million people for 4 months. Before Go-To Travel campaign started,
the guest nights for domestic travel was only 2 million people. So this campaign increased the number of travelers and was to some extent effective. But it is also estimated that this campaign can accelerate the spread of COVID-19. The research group from Kyoto University announced that the positive rate of COVID-19 after Go-To Travel campaign started increased by 3 times compared to before this campaign started. So this campaign is one of the factors for spreading COVID-19. And it is really controversial in Japan, and the effectiveness is really limited in the long run. Thank you. And the next speaker is Lisa, and she will talk about the effect of COVID-19 on Japanese lives. Yes, the COVID-19 crisis has changed people's lives significantly. People cannot go to places with ease, especially for overseas. In this section, we will start from the introduction of the changes and the incidents related to the virus in Japan. First, when the infected person was confirmed in Japan for the first time, some necessities of life like toilet papers and face masks are shortage. Also, the products which prevent infection like face masks and alcohol run short. Second, in fact, Japanese government cannot prohibit people's activities in law. Therefore, they only asked for requirement. People restrict themselves not to spread the virus. Government also requested to close stores by 10 p.m., particularly restaurants which provide alcohol. In public, people wear face masks and disinfection constantly. Stores, especially restaurants, set alcohol spray. Lastly, students, but mainly university students, take classes on the internet, and workers do their job from their house, which is called remote work in Japan. Please change the slide. I have told about the effect of COVID-19 on Japanese lives. Next, I would like to move on the negative effect on women in these circumstances. The equity of gender is still not improved in Japan. Japan has low gender equality consciousness and is ranked in the 121st in 151 countries. It means the absolutely bottom of the G7 countries. Recently, the statements by Yoshiro Mori, who is a former prime minister and present Olympic chairman, has been criticized. He said, "Meeting with lots of women take time, and women have strong stance on competition." In the interview, no one reproved at the time. This is one of the cases. However, lots of people blame women unreasonably. Please change the slide. This cultural background of Japan is accelerating the effect of the balance for women. Suicides by women and women's deterioration of employment have increased. The suicides by women in August increased more than 40% compared to the last years. The number of deterioration of employment in last year was 70,242. Please change the slide. There are possible reasons for the causes of these circumstances. Because of COVID-19 spreading, the time spending in home with family have increased. Women tend to spend more time taking care of their child and doing household chores. In Japan, women tend to do chores than men. A lot of people feel natural about this. Therefore, the burden on women have become really heavy. It also increased domestic violences and more harassment from partner. Currently, the women's protection institutions have been crowded, and we must restrict from going outside, so women cannot escape from these situations. Social networking services and news are also giving a bad influence for the physically weak people. The information from the media sometimes makes them feel isolated or negatively and so on. They become disguised with the difference of fullness from SNS and the news about well-known persons' deaths by suicides. The information causes them want to die. Please change the slide.
The number of fired temporary workers are about 30,000 in last years. Women tend to be temporary workers than men, since the guarantee system for regular employees are insufficient. Women cannot gain guarantees for pregnancy and childcare. Therefore, women's temporary workers percentage are twice in 25 to 30 years old and 5 times larger in 35 to 44 years old than men. It indicates how hard it is to work as a regular employee and doing household chores at the same time. Next speaker is Yuito, and he will tell you the solution. Okay. So far, we have explained the impact of COVID-19 on Japanese economy, the healthcare system, and non-regular workers, and so on. Based on these points, I would mention the conclusion part. This time, I focused on the healthcare system and non-regular workers to come up with solutions. I have 3 solutions to overcome the recession. Next slide, please. The first is to have a common understanding that the Japanese government and the nation will endure until a clear treatment is established. Probably, our final goal to COVID-19 would be establish the clear treatment. Of course, as you know, vaccines are being developed and implemented in several countries. However, it has not been introduced in Japan yet, and it's at the stage of discussion about when to introduce it. Since the prediction of convergence is uncertain, the Japanese government is struggling to come up with new economic policies. Moreover, the nation is also worried about how long this situation will continue. Therefore, it's necessary for the government and the public to have a common understanding that they will manage to bear until a clear treatment is found. By setting specific goals, they could work together and overcome the recession. Next slide, please. The second is the local government enhance the healthcare system. In Japan, the medical system has started to be overwhelmed due to the turnover of nurses and the shortage of beds. If this situation gets worse, the healthcare system could collapse completely. Therefore, first of all, it's necessary to give more incentive to nurses than ever before. The government has distributed their cash handout to them. However, it cannot be said that it was so effective. This problem cannot be solved with money. Thus, it's important not only to provide money, but also to enhance the mental care of them. For instance, there are things such as setting up institutions to receive counseling and enhancing the working environment. In addition, the local government should focus on securing specialized beds for coronavirus. By doing so, even if the number of infected people increases, it would be a help to mitigate the adverse effects. Next slide, please. The third solution is to strengthen the social safety net so that the country does not widen the economic disparity. A specific example is to improve the income tax distribution function. Compared to other countries, it is said that the income tax rate for high-income earners is low in Japan. Therefore, there is ample room to raise Japan's income tax rate. If a new income tax rate is put in place, the burden on low-income earners could be reduced. Furthermore, it is possible to prevent widening social disparities by providing the financial resources collected from them to low-income earners such as non-regular employees. In addition, it would be necessary to consider a safety net for women. Next slide, please. For a while, we have mentioned the adverse effects of coronavirus on the Japanese economy and some solution to it. However, in the long run, it could be seen as having a positive impact on Japan. That is, it helped promote the digitalization. In Japan, though more social activities such as work and education are usually done in person, those activities were forced to be done online to avoid contact between people.
It was a good opportunity to doubt the customs that were loaded in the Japanese society. I've seen many reports that the introduction of telework and online lesson has increased productivity because it eliminates the time it takes to commute and allows us to work in our own schedule. Considering this point, the promotion of digitalization would continue, and the custom of society would also change in the future. Furthermore, Japan's technological capabilities would grow. Finally, mankind has overcome various difficulties many times in history. That is because even if being hit a wall, they never gave up and lacked their brains. If we never abandon this time, we will definitely be able to overcome it. Hence, I think we should not be too pessimistic and take the maximum measures we can think of. That's it. Thank you for listening. Okay, so thank you, Yurito. And this is the references. I hope you all understood the circumstance in Japan under the situation in COVID-19. And thank you for listening to the end. Our presentation is over. Thank you. Thank you for the outstanding lecture you gave us. I'm going to say some remarks in Spanish for the audience. Bueno, pues nos dieron un panorama bastante amplio de algunas medidas que se están tomando en Japón, de los efectos sobre todo en la economía, que más allá de los números, pues también rescatar esta parte social de cómo se ha incrementado el suicidio, cómo esto también ha repercutido en algunos problemas sociales del Japón que ya tenía con anterioridad, pero que se han ido aumentando con derivados de la pandemia, por ejemplo, la situación de las mujeres. También nos hablaron de pues, la necesidad de una mayor recaudación fiscal para fortalecer y volver mucho más resiliente el sistema de salud japonesa, que si bien ya tenía la experiencia de pandemias previas, entre esas pues el SARS o incluso el mismo H1N1, pero pues que todavía hace falta también fortalecer el sistema de salud, sobre todo durante el periodo de la pandemia hubo que llamar a bastantes enfermeras, incluso enfermeras ya retiradas japonesas, a volver a integrarse al sistema de salud por la falta de personal médico. Otra de las ideas que también nos virtieron fue la digitalización para contener el COVID, que es un área en donde Japón pues ha tenido un gran impulso sobre todo el desarrollo de algunas tecnologías, incluso, no sé, tener las consultas a través del iPad o a través del celular para evitar incluso el contacto social. Bueno, tenemos una serie de preguntas que ya he estado compartiendo por el chat, pero todavía tenemos bastantes preguntas. Pero empezaríamos igual en el mismo orden. Para el profesor Tokoro, no sé si tuvo oportunidad de leer su pregunta o quiere que se la lea. Le voy a leer su pregunta. Permítame un segundo. Para el profesor Tokoro nos preguntan, ¿cómo podría afectar el gobierno de Joe Biden a las economías de Latinoamérica? Y el impacto de la cadena de distribución afecta más a unos países que a otros. Creo que no está funcionando su micrófono o soy la única que no lo escucha.
¿Está bien? Sí, ahora sí ya lo escuchamos, perdón. Sí, sí, gracias por la pregunta. Sí. En particular, voy a explicar sobre el impacto en México bajo nueva administración de Joe Biden. Ahora hay un conflicto de tecnología entre Estados Unidos y China, ¿no? Y hay una guerra comercial. Este conflicto bajo Joe Biden va a continuar debido a los riesgos políticos para industria manufacturera. Se espera que, por ejemplo, la industria japonesa va a continuar de invertir a México. Las empresas japonesas a veces emplean lo que se llama China Plus 1, ¿no? Para evitar riesgos. Significa asegurar las bases de producción no solo en China, sino también en México. Al comienzo de la pandemia, lo que los bloqueos mexicanos afectaron la oferta de automóviles. Por ejemplo, Toyota, Nissan, Mazda, Honda han reanudado parcialmente las operaciones de las plantas o las fábricas. Si el suministro de vacunas va a progresar en Estados Unidos y la economía estadounidense va a recuperar o regresar la situación de la industria automotriz japonesa en México, puede mejorar en el mediano plazo. A nivel mundial, una pandemia podría intensificar las tendencias ya evidentes. El comercio mundial y la cadena de distribución estará cada vez menos abierto a las influencias geopolíticas y de seguridad nacional. A ver, es probable que los conflictos comerciales sean más frecuentes y la gobernanza multilaterales más débil. En lugar de una economía globalizada, se profundizará el regionalismo, centrada en 3 grandes regiones. Mientras tanto, la relación política y económica entre China y Europea se va a fortalecerse. Es todo, gracias. Hay otra pregunta Sí. que nos acaban de hacer llegar también para usted, profesor Tokoro, que es sobre si Japón va a aceptar la red 5G en su país. ¿Cómo? Por favor, otra vez, por favor. Que hay otra pregunta que nos hicieron llegar que dice que si Japón va a aceptar la red 5G en su país. ¿Qué es red 5? 5G. Sí, sí, de tecnología, ¿no? Sí, no, perdón. No, no puedo contestar ahora, perdón.
No, no se preocupe. Bueno, vamos a pasar entonces ahora con el doctor Juan José Ramírez. ¿Sí le llegaron las preguntas vía el chat privado? Sí, por ahí había un par de preguntas. Una tampoco me siento capaz de responderle en este momento porque implica el acercamiento entre China y los países de la ASEAN. Y yo creo que una respuesta plausible que habría que indagar con más detenimiento es el contexto nuevo que se ha abierto con la firma del RCEP. ¿Ah? Sería lo único que yo tendría como comentario, pero no lo he indagado qué es lo que pasa por ahí. La otra pregunta, sí me parece que estoy más en medida de dar hacer algunos comentarios. Preguntan si hay variables políticas y económicas que permitan entender los repuntes de las infecciones en los diversos países. Sí, yo creo que hay variables de diferentes naturalezas, pero para entender estos repuntes hay que tener en cuenta que las infecciones son el resultado de los contactos interpersonales fundamentalmente. Hay otra forma de transmisión de los contagios, pero lo esencial son los contactos interpersonales. Por lo tanto, el modo de vida moderno facilita los contagios prácticamente en cualquier medio que nos encontremos. Imaginen ustedes simple y sencillamente el transporte público. ¿No? El transporte público es masivo, por lo tanto, los contactos personales están a la orden del día. El transporte aéreo, el transporte marítimo. Hemos tenido casos de los cruceros que en Asia del Pacífico, que fueron de Taiwán a Japón, que nos llegaron otros cruceros a Cancún, etcétera, y donde un contagiado ¡pum!, rápidamente provocaba decenas, si no era que centenas de infecciones entre los pasajeros. Hace unos días el país publicó una nota sobre la difusión de los contagios y las muertes en un edificio multifamiliar. Entonces, imaginen ustedes cualquier medio social moderno, los contactos interpersonales están a la orden del día. En consecuencia, si se quiere controlar las infecciones, es necesario reducir al mínimo posible los contactos interpersonales. Y ahí entran en juego un montón de factores, de variables políticas, sociales, económicas. Déjenme rápidamente ver algunas. Variables de carácter político, por ejemplo. ¿Ah? Habría que preguntarse qué es lo que pesa más en el interés de los gobernantes. ¿Ah? La vida de los individuos, la salud de los individuos, o los intereses económicos, ¿ah?, que hemos visto, cuando menos en el caso de Japón, pero también lo hemos resentido en el caso de México, y podríamos también citar otros ejemplos, cualquiera que ustedes gusten. Indonesia, Malasia, Filipinas, donde el interés económico ha pesado mucho más que los otros intereses sociales. Entonces aquí hay obviamente variables de orden político que influyen sobre la decisión de los gobernantes de buscar trastocar los mecanismos de funcionamiento de la economía y de la sociedad, y por lo tanto es imposible reducir los contactos interpersonales y las infecciones. Variables de carácter social. No sé, Malasia, Singapur, los tomábamos como ejemplos de casos que habían logrado controlar la pandemia en un inicio. Sí, cuando el gobierno fue efectivo, lo hizo con los ciudadanos singapurenses o malasios.
Sin embargo, se les olvidó un sector social que siempre queda al margen de las políticas sociales, y en este caso de las políticas sanitarias, los trabajadores inmigrados, que sin tener los mismos derechos que los ciudadanos singapurenses o malasios, fueron descuidados, y al descuidarlos, ¡pum!, les generaron a los gobiernos contagios que han sido muy difíciles de controlar posteriormente. Más fácil fue en Singapur que en Malasia, donde todavía persisten estos problemas. Hemos visto en el caso de Japón la campaña del GoTo, una campaña para promover los viajes y reactivar la economía. Por lo tanto, una campaña que promueve los contactos interpersonales y que necesariamente promueve los contagios. En México hemos visto no una campaña especial, pero sí los flujos de turistas domésticos o las no restricciones sanitarias a los turistas internacionales, y por lo tanto la movilidad de las personas se nos convierte otra vez en el mecanismo que permite y promueve la difusión de los contagios. Más variables económicas, la incapacidad de los gobiernos o la no voluntad de los gobiernos de reorientar el gasto público de manera urgente. ¿No? La gran discusión que tenemos en México es, ¿vale la pena seguir invirtiendo en las grandes obras del gobierno, en la salud y en la formación acelerada de recursos humanos para atender la crisis? Yo creo que ahí seguimos teniendo problemas. Otros temas son las tensiones que hay entre el sector público y el sector gubernamental. Un sector gubernamental reacio a la participación del sector en las políticas sanitarias, o las tensiones que existen entre un gobierno central y los gobiernos locales. ¿Ya? Lo podemos constatar prácticamente en cualquier país que ustedes quieran. ¿Ya? Las políticas sanitarias son dictadas desde el centro y muy poco espacio de acción tienen los gobiernos locales. Más críticas en esta situación, porque a fin de cuentas, donde se producen los contactos es en los contextos locales y no en el contexto nacional. Y podría estar en medida de responder de manera eficaz a la contención de los contagios son las autoridades locales necesariamente. Pero, insisto, este peso que se otorga el gobierno central para enfrentar la situación es también uno de los problemas más grandes que tenemos, y mientras no se resuelva, difícilmente podremos tener una acción eficaz contra la pandemia. Yo dejaría por ahí mis comentarios ahora. Muchas gracias. We have a couple of questions for the students. I already sent them by private message. Could you, did you receive the questions? Yes. Can you please answer them? Okay, so should I read the questions first? Okay. Okay, so the first question was, do you consider that the impact of COVID-19 in Japanese society is greater or less than in the rest of the world? And what are the key factors that manage to lower the death rate from COVID-19 in Japan? So I don't know the exact answer for this, but in my personal opinion, I think that Japan has a less impact in the society because as well as a death rate because Japanese people have a high public awareness. For example, there was a case that tourists from Tokyo going to other places, getting eggs thrown from the people who far away from Tokyo. So that kind of public awareness is like making people to go to hospitals in a hurry if they have a worry if they have a virus inside themselves.
So the public awareness is making the death rate lower compared to other countries, in my opinion. And the second question was, in my personal opinion, do you think Suga administration and Shizo Abe administration is how different the administration it is? So in my opinion, I don't think that Suga and Shinzo Abe administration has a large difference from the Japanese citizens. So I don't know the exact answer for this. Yes, so there's no big difference. And the third question was, decrease in manufacturing industry in Japan moves production to China. Do you have information about the number of women that lost their jobs and how many of them take care of their family with COVID? Sorry, we don't know about the relationship. We didn't do research about the Japan and China relationship for this time. So we're not able to answer this question. And we also don't have the exact number of how many women lost their job and how many of them take care of their family, but we do think that there are a lot of women losing their jobs. We read research of them, but we don't have the exact number right now. And the last question was, considering tourism and PIB in Japan, do you think Japan has been succeed by the lockdowns and travel restrictions that it have applied? Or are the travel bans really profitable in reality? Well, we don't think that the lockdowns and travel restrictions did a good job in our profits, because like even there were lockdowns, a lot of Japanese students and families went on traveling for other places. So the people who got on the coronavirus, the number increased. So we don't think that the lockdowns did a good job. And there's no questions, so it's over. Thank you. Thank you. One of your classmates or your, do you want to add something? Oh, on the paper? On your Japanese team or on your team, do you want to answer? Sorry, do you want to add something else? Maybe Saya or Risa or Yuma or Ayano or Yuito, do you want to add something about these answers and about these questions? No? No, Kento said our answer, so I'm okay. Thank you. Thank you. Bueno, ahora vamos entonces a pasar con una segunda ronda de preguntas, que fue la última pregunta que nos pasaron para el doctor Juan José Ramírez. Entonces, por favor, si nos hace favor de responder su pregunta. Sí, la pregunta gira en torno a la necesidad, a la posibilidad de transformarlo, la cooperación internacional en el corto o mediano plazos. Dice, debido a que no hay una respuesta global hacia la recuperación económica del mundo. La respuesta tajante yo diría sí. Es necesario transformar los mecanismos de cooperación. Pero a esto yo añadiría también un par de preguntas. ¿Cómo sería esa nueva cooperación? Yo creo que ahí es donde empezamos a tener problemas, porque cada área geográfica ha desarrollado, o cuando menos las bases, si no mecanismos plenos de cooperación, si las bases muy diferentes de las de Europa con respecto a las de Asia del Pacífico, o
con respecto a las inexistentes en América del Norte. Entonces, ¿cómo se podría replantear ahora la cooperación? Y luego, una segunda pregunta asociada a esto es, ¿a través de cuáles instancias? Y yo creo que las instancias internacionales que conocemos ahora, Naciones Unidas, la OMS, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OSD, fueron creadas en un contexto completamente diferente al que estamos viviendo, cuando menos yo diría desde los últimos 4 años para acá, y que ahora tiende a ser reforzado por las tendencias que instaura la pandemia. El profesor Tokoro hablaba de la regionalización posible que tendremos como consecuencia de la pandemia. Yo estoy también convencido de que hacia allá vamos. Ya el señor Trump había empezado a empujar el mundo multilateral hacia mecanismos regionales, y creo yo que la pandemia acentúa esas tendencias, y ahora habríamos de ver tal vez el surgimiento de mecanismos de cooperación a la escala regional. Pero otra vez surgen preguntas sobre la posibilidad de esa regionalización. Y la primera y más importante es, ¿los gobiernos están listos para estos nuevos mecanismos de cooperación? En la Unión Europea lo que hemos visto, por ejemplo, es que se ha tardado mucho en dar respuestas económicas, sanitarias, a la crisis abierta por la pandemia. Y apenas ahora empiezan a echar por ahí los cimientos de mecanismos de cooperación a la escala de la Unión. En América del Norte, no se diga, no existen este tipo de mecanismos, ¿sí? Yo creo que una de las cosas más importantes que deberíamos de tener ahora en el nuevo contexto marcado por el TIMEC serían mecanismos de cooperación que vayan más allá de lo económico, y donde podamos compartir experiencias, en este caso de salud, de formación de recursos humanos, de transferencia del know-how en medicamentos, etcétera. Pero no, estamos ante un contexto que restringe todavía este tipo de transferencias en América del Norte. Asia del Pacífico, el tercer gran bloque. Yo creo que lo que hemos escuchado de la experiencia japonesa nos pone sobre aviso de que, pues cuando menos, mientras no se resuelva los diferendos entre los 3 gobiernos principales de la región, China, Japón y Corea, Asia del Pacífico está todavía muy lejos de tener mecanismos de cooperación en la escala regional. Entonces, yo creo que esos son los escollos que podrían entorpecer el desarrollo de una nueva forma de cooperación que es hoy más que nunca necesaria, ya sea en la escala global, pero insisto, en la escala global no hay visos de que se pueda desarrollar ahí, o en la escala regional, donde parece ser que los acontecimientos tienden a poner de realce espacios nuevos para la integración económica y para la cooperación intergubernamental. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much for your presentation, for your lectures. We really appreciate it. And, pues vamos a dar entonces por terminado nuestro foro, sin antes decirles e invitarlos a nuestra siguiente sesión el día de mañana. El día de mañana sí estoy compartiendo el programa, ¿verdad? Sí, todavía no se ve, pero ya está. A ver, ¿ahora sí se ve? Sí. Sí, perfecto. Es que como que hoy la tecnología no quiso ayudarme mucho, pero bueno, entonces el día de mañana tenemos nuestra sesión a partir de las 10 de la mañana. Igual vamos a estar transmitiendo a través del Facebook Live del Centro de Relaciones Internacionales. Va a ser una sesión un poco más especializada, o más bien más concreta, sobre algunas experiencias en algunos gobiernos asiáticos, como por ejemplo el coreano. Vamos a hablar otra vez sobre
sobre Japón. Vamos a hablar sobre la cooperación japonesa, sobre algunas medidas y acciones de política pública. Y nuestra mesa por la tarde va a ser a partir de las 12:15 y ahí vamos a hacer una reflexión sobre la India, sobre el sureste de Asia, el caso de Tailandia, sobre la industria automotriz en México y sobre el RCEP y los retos post-pandemia. Entonces, el día de mañana los esperamos, les agradecemos mucho su presencia y pues que hayan aceptado participar en nuestro foro. Para nosotros es muy importante y seguimos agradeciendo al CRI que nos ha estado apoyando profundamente con la transmisión de nuestra presentación y sobre todo también a nuestras becarias que nos ayudan con esos detalles pues que han hecho la diferencia a este foro. Pues muchísimas gracias y los esperamos el día de mañana. Doctor, no sé si quiere agregar algo más. No, simplemente me sumo al agradecimiento. Creo que fueron presentaciones muy puntuales, muy interesantes, que despiertan reflexiones y puntos de comparación también, y que bueno, pues creo que cumple los objetivos del seminario, que ha sido una línea que hemos trazado desde el verano pasado cuando realizamos la primera ronda, que gran parte de los ponentes en esta ocasión están en esta versión presentes, y agradecerles eso. Y al profesor Tokoro también, a sus estudiantes, agradecerles su presencia, compartir la experiencia de Japón y bueno, la perspectiva, digamos, desde el punto de vista académico del profesor Tokoro, ¿no? ですね、ちょっと日本語で調べせてください。ですね、学生さんたちが、発表するのは大変、面白いと思います。おめでとうございます。でもですね、次回ですね、英語でもいいですが、でも次回でスペイン語でお願いしたいんですが、もしできればね、所さんのセミナーの中でスペイン語でやってるから、ということで、次回スペイン語をください。Bueno, simplemente les dije, les agradecí en japonés, que gracias por su presentación, pero pues para la próxima nos gustaría escucharlos en español también, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias y pues nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Y gracias. Arigatou gozaimashita. Gracias. お疲れ様でした。